Vamos a poder ahora conversar con Julia Estrada, que es directora del Banco de la Nación Argentina. Julia, economista, bueno, Julia es más reconocida, has tenido una participación, has estado de este lado también de las cámaras, así que gracias por acompañarnos y ahora poder hablar un poco desde otro rol, cosa que también nos interesa. El Banco Nación es un banco que tiene, bueno, un rol clave en la economía, pero una de las cosas que me gustaría es como preguntarte cómo crees que es percibido ese rol por la sociedad en general y también un poco si algo cambió en tu percepción de lo que hace el Banco Nación desde que te incorporaste al directorio, ¿no? Porque a veces uno lo mira desde afuera y dice, bueno, es un edificio que está en toda la ciudad, es una sucursal importante, da crédito, pero ¿qué es el Banco de Nación visto desde adentro? Me gustaría un poco que puedas darnos esas dos primeras miradas para charlar. Sí, es importante la doble pregunta. En primer lugar, y sobre todo en estos tiempos en donde hay una estigmatización fuerte del Estado, su rol, el gasto del Estado, sobre todo de parte del liberalismo, de las derechas en Argentina, lo primero a decir es que el Banco Nación a veces padece esta estigmatización, ¿no? El Banco Nación es parte de ese gran Estado ineficiente, que supuestamente es ineficiente, y como banca pública, no solo el Banco Nación, sino a veces los bancos provinciales que son públicos, pienso en el Banco Provincia de Buenos Aires, que también tiene un dinamismo importante en esta etapa, padecen esa mala fama. Y lo primero que uno encuentra, en mi caso personal, pero yo diría muchos trabajadores y trabajadoras del banco que se incorporan en la dinámica del Banco Nación me lo han contado, es que para nada es así. Hay una lógica de trabajo en sucursales, hay una lógica de dinamismo en el crédito, en el crédito fundamentalmente productivo. El Banco Nación presta desde diciembre de 2019 a finalización del 22 al menos 3 billones de pesos, por ende hay una lógica de prestar, prestar y prestar. Ha mejorado sus indicadores de eficiencia, es decir, esos indicadores que miden la incidencia de las comisiones, la recaudación en comisiones que hacen a no solo el spread, la diferencia de tasas, sino finalmente qué servicios se brindan en términos bancarios. Claro. La relación entre las comisiones y los costos operativos fue mejorando fuertemente en este tiempo. Y todos esos indicadores, bueno, dan cuenta de una dinámica de laburo en el banco que rompe con mucho prejuicio, ¿bien? Eso en principio es lo que yo vi y como directora del Banco Nación lo reafirmo. Creo que la banca pública además cumple el desafío de hacer lo que hay que hacer en términos bancarios, que es básicamente prestar al público y no ponerla sencillamente en el Banco Central, a la plata. Una discusión de estos tiempos también, de suba de tasas reales positivas según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que lo hace cumpliendo con la misma normativa que tienen los bancos privados. Es decir, Basilea rige para todos. Exacto. Cuando digo Basilea, para hablar fácil, digo regulación de capitales mínimos, regulación de exposición crediticia, las regulaciones que le caben a las empresas para que nosotros les podamos prestar. No hay una regulación más flexible para un banco que hace más cosas que la que hace la banca privada. Y eso también lo quiero plantear porque tal vez haya que revisar eso. Tal vez haya que revisar qué le exigimos a los bancos públicos, que finalmente son los que hacen el trabajo que los gobiernos necesitan. No solo prestando a quien hay que prestarle, sino también siendo pagadores de programas sociales. El Banco Nación es pagador de jubilaciones, es pagador de programas sociales, beneficios sociales, que hacen hacer el brazo ejecutor de la política pública. Te llevo justamente a un tema que está entroncado con la coyuntura y es, hoy la economía está presa de un proceso de escasez de dólares por la sequía. Mi pregunta es, ¿cómo está, digamos, qué ha podido hacer el banco en esa rueda de financiamiento donde también de alguna manera se buscó que el banco pudiera aportar su posibilidad de tomar crédito externo para poder aportar financiamiento en divisas acá a nivel interno? Un poco cómo eso funcionó. Te estás hablando de la financiación de importaciones, la famosa FIDEIMPO. Exacto. Bueno, el Banco Nación precisamente es uno de los pocos bancos que, por distintas características, no solo por voluntad, porque lo queremos hacer, sino porque tiene sucursales en el exterior, las ha mantenido, a pesar de algunas decisiones que yo critiqué mucho del directorio anterior, como por ejemplo cerrar nuestra filial en Chile, que era una filial que generaba negocios. Creo que ahí también hubo deliberadamente una decisión de sacarle un negocio al Banco Nación y dárselo quizás a otro. Así todo tiene sucursales, digo, tenemos filiales en San Pablo, en Miami, en Nueva York, en Madrid, en China.
Eso permite un fondeo en dólares y ese fondeo en dólares lo podemos canalizar en un contexto de escasez de dólares en financiación de importaciones. ¿Bien? Eso no resuelve el problema de falta de dólares porque no es lo mismo acceder al mercado único libre de cambios que acceder a un crédito en dólares, los créditos se devuelven, pero sí permite que quienes tengan una CIRA y quienes necesiten pagar antes que el propio plazo que la CIRA establezca puedan acceder. Y la verdad es que nos hemos encontrado con muchas empresas, grandes empresas, que retomaron el vínculo con el banco, precisamente, vínculo perdido, por distintas razones, a mi criterio por falta de interés comercial en gobiernos anteriores del banco en tener estos clientes grandes, para precisamente volver a trabajar con el Banco Nación y eso nos pone muy contentos. Me gustaría, Julia, saber un poco, para no quedarnos en el corto plazo, un poco, ¿qué ves hacia adelante en la economía? Hoy por hoy hay factores que pueden ayudar a traccionar un poco la actividad hacia adelante. Hablamos mucho de minería, energía. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo te imaginas que sigue esto? Está buena la pregunta porque el 2023 es un año que nos trae mucho pesimismo. Digo, el 2023 es un año complicado, nos faltan 20.000 millones de dólares por la crisis climática, por la sequía, y es difícil resolver gran parte de los desafíos estructurales cuando te faltan 20.000 millones de dólares. Digo, podés ajustar, ser creativo, pedirle algún aporte más al fondo. No se sacan de abajo de ninguna mesa. Sí. No los vamos a inventar y eso hace que haya una especie de pesimismo en el ambiente respecto de la economía en general. Y yo lo que suelo decir es, el 2023 es una situación, es una pena que le haya tocado a este gobierno, digo, al gobierno del Frente de Todos, porque se está esforzando y mucho para poder sacar esta situación adelante, pero el 2024 y hacia adelante es otro país. Es un país que, por cierto, sequía no va a tener 2 años seguidos, difícil que ocurra. No, ahora tenemos que esperar que no nos vayamos del otro lado. Claro, exactamente. Y además, bueno, se hizo una inversión muy grande que está teniendo sus frutos con el gasoducto Néstor Kirchner. Su primera etapa este año es Aliqueló, su segunda etapa San Jerónimo, Santa Fe, mi provincia. Siempre digo, una inversión financiada en pesos por un impuesto que fue muy vapuleado, que fue el impuesto extraordinario de las grandes fortunas, que se dijo que no servía para nada. Finalmente sirven, fíjate vos, una inversión en pesos para sacar dólares. Estas son las cosas que también hay que explicar en la economía argentina. Y creo que hacia adelante tenemos una potencialidad enorme que es vaca muerta y la posibilidad de exportar dólares. Y la discusión política este año, en términos de política económica, año electoral, es qué vamos a hacer con eso. Porque creo que hay 2 grandes opciones. Siempre en Argentina, finalmente hay 2 grandes opciones. O la usamos para beneficiarnos los argentinos o no la usamos para beneficiarnos los argentinos y las argentinas. Creo que quienes tenemos un proyecto de país, yo al interior del Banco Nación y en el marco del Frente de Todos me identifico como tal, entendemos que tiene que usarse para cancelar esa deuda que tenemos con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, que no se debió haber tomado en dólares, sobre todo si, como dicen, fue para financiar déficit fiscal, menos aún, para cancelar, quizás con otros plazos, quizás con una renegociación mediante, y para desarrollarnos. Porque la otra alternativa es levantar de nuevo el cepo, que quizás en estas conversaciones más de uno habrá propuesto que los controles cambiarios están mal y que no se puede vivir en un país así. Bueno, en un país con escasez de dólares o con una administración que cada vez tiene que ser más eficiente de los dólares, levantar de golpe los controles cambiarios te induce a la fuga de capitales. No lo digo yo, lo dicen los datos de la economía. Y si ocurre ese levantamiento del cepo que algunos candidatos proponen, que quizás no lo hacen el día 1, pero si ganan, en 6 meses lo hacen, bueno, los dólares de vaca muerta se van a ir en formación de activos externos. Quizás muchos que nos estén viendo puedan comprar un puchito más, quizás en lugar de 200 puedan comprar 500, con suerte 1000, pero algunos van a comprar millones y así se van a ir los dólares de vaca muerta. Realmente creo que no solo es un debate político, digo, los que nos dedicamos a la economía debiéramos hacernos parte de esta discusión, porque creo que Argentina tiene una segunda oportunidad. Así como a la salida de la crisis del 2001, con esa alteración de precios relativos, se favoreció la producción de bienes fuertemente. No nos dolarizamos, como hizo Ecuador, salimos con una devaluación, salimos por el camino productivo, elegimos post-2001 una Argentina que creciera, nos favoreció los precios internacionales de los commodities con China, lo supimos aprovechar.
Néstor Kirchner dijo, bueno, yo con esto voy a cancelarle al fondo, con esto voy a hacer una reestructuración y con esto voy a crecer. Fue una decisión. Creo que con Vaca Muerta tenemos una segunda oportunidad de hacer algo parecido. Yo iría por salir del Fondo Monetario Internacional, un camino propio de mayor soberanía, que no significa quedarse afuera de los mercados, para nada, significa no depender en términos financieros y por un desarrollo nacional. Si nosotros hacemos lo contrario, creo que vamos a perder una oportunidad. Julia, muy claro, tu visión, la verdad, es muy... A ver, nos permite identificar un horizonte y ver los caminos que tenemos que tomar ahora para tratar de llegar. Creo que nadie va a estar en contra de pensar cómo podemos ampliar nuestra fábrica de dólares y ver de manera cómo hacer para que nos sirvan, como bien decías, para aumentar nuestro nivel de desarrollo, que todavía es bajo y pobre. Julia, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro Economías Regionales Centro. Muchas gracias a ustedes.